Bien, recién en la primera parte estábamos viendo la parte introductoria, recordar un poco qué se entiende por generación del 80 y además estuvimos viendo esta línea de tiempo un poco más ampliada para ir identificando algunos personajes importantes de la época. Bien, a continuación van a ver que en la presentación yo les he colocado un esquema de la generación del 80 con algunas de las características importantes, como para que lo tengan de forma esquemática, de forma gráfica y sea mucho más fácil entenderlo. Acá vamos a ver que la generación del 80, a continuación vamos a empezar a repasar algunas cuestiones de política, economía, sociedad, las relaciones exteriores que la Argentina mantenía con el resto de los países, ya sean países limítrofes o también algunas cuestiones internacionales en general, y las relaciones con la Iglesia. La Iglesia va a ser una institución sumamente importante en esta época porque va a perder prestigio y va a perder poder frente a los gobiernos o a los distintos, digamos, presidentes de la generación del 80. Bien, y van a ver que dentro de cada aspecto yo les he colocado, digamos, algunas de las características más importantes, como por ejemplo, dentro de política, el tema de que bueno, que el periodo se caracteriza por todos los presidentes que se van sucediendo, digamos, pertenecen al mismo partido, el Partido Autonomista Nacional. Que bueno, que la forma, digamos, de entender la política en aquel momento hace que estos presidentes no quieran dejar participar al resto de la sociedad, por eso gobierna una élite gobernante, es decir, un grupo reducido. El pensamiento, la ideología de estos presidentes, que es el liberalismo positivista, y que por supuesto hacen uso al fraude electoral, es decir, realizan trampas en las elecciones para poder mantenerse en el poder. Bien, así como nosotros estamos organizando de esta forma las características, vamos a ir viendo, digamos, los otros aspectos, lo económico, lo social, las relaciones internacionales y las relaciones con la Iglesia. Este esquema les aconsejo que lo tengan siempre presente como para poder esquematizar, digamos, el tema. Bueno, vamos a empezar por cada uno de esos circulitos blancos, ¿sí?, que teníamos ahí alrededor del gran concepto que es generación del 80. Acá por medio de ítems vamos a ir desglosando y explicando de forma más sencilla en qué consiste estas características que están explicitadas en este esquema. Bueno, en lo político, por supuesto, algo ya les he adelantado. El partido que siempre se mantiene en el poder, el partido que no deja participar al resto. A ver, ¿existieron otros partidos o algunos otros grupos políticos? Sí, por supuesto, pero este partido, el Partido Autonomista Nacional, no dejaba participar a la oposición. Siempre trataba de todas las maneras posibles mantenerse en el poder, y si había que recurrir al fraude electoral, es decir, mentir con los resultados de las elecciones, se lo hacía porque, bueno, era la forma de poder seguir conservando el poder. Básicamente, estos presidentes pertenecen a este partido. Van a haber algunas diferencias entre uno y otro de pensamiento, pero en general todos coinciden en este PAN, ¿sí?, en este Partido Autonomista Nacional. Además, numéricamente hablando, estos hombres que gobiernan son muy pocos en relación al resto de la sociedad. Por eso se dice que durante la época de la generación del 80 gobierna una élite gobernante, ¿sí? Recuerden que élite, si lo buscan en el diccionario, se puede llegar a entender esta palabra como un grupo reducido. La élite es un grupo reducido, entonces en este caso son un grupo reducido de hombres, de políticos que se mantienen en el poder y que no dejan participar al resto de la sociedad. Es decir, que no van a consultarle a la población, por ejemplo, sobre aprobar distintas medidas, o hacer encuestas o realizar censos, etcétera, sino que en realidad lo que se hace es, como ellos son los capacitados, ellos gobiernan y no consultan a nadie, ¿sí? Bien, además se da la característica de que esta élite gobernante
a su vez tienen poder económico, ¿sí? Muchos son dueños de tierra, son terratenientes, ¿sí? Tienen sus casas en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, pero a su vez también tienen sus estancias en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, es decir, que tienen un gran poder económico y adquisitivo con el que sustentan su poder político, ¿sí? Ellos participan en la política gracias a que tienen el poder económico también. Y bueno, para tratar de evitar de que otro sector opositor o que otro político se meta en el poder, lo que hacen es recurrir frecuentemente en todas las elecciones al fraude electoral, ¿sí? El fraude electoral, en aquel momento las elecciones se hacían de voto cantado, es decir, no existía la urna, no existía el sobre como nosotros lo conocemos en la actualidad, sino lo que se hacía era en los atrios de la iglesia, en las plazas públicas y demás, estaba la mesita con las autoridades y uno como ciudadano iba, votaba y decía yo votaba por fulano de tal y anotaban en una lista, ¿sí? Entonces el fraude se podía llevar adelante por distintos medios, es decir, por ejemplo, estos políticos mandaban a matones a presionar a la población, a la gente, para hacer cambiar el voto, por ejemplo, o tomaban las listas donde la gente se escribía, donde el voto, digamos, el voto de la gente, y lo que se hacía era borrar y colocar otro nombre, ¿sí? Existían muchas formas de hacer fraude. El objetivo del fraude básicamente es que este partido lo que quería era mantenerse en el poder. Bien, y este grupo de personajes que se suceden durante la época en el cargo de presidentes y los políticos que estaban de acuerdo con ellos, van a compartir una forma, una ideología importante que se llama el liberalismo positivista. Es decir, consideraban a la libertad como una cuestión muy importante y a su vez pensaban, y de ahí viene la cuestión positivista, que el progreso del país se debía realizar gracias a la inversión en infraestructura, la cuestión de insertar al país en el mercado internacional, establecer relaciones internacionales con países europeos, con Estados Unidos también. Entonces, esa era la única manera, digamos, que se lograba el progreso en un país. No había otra, ¿sí? Bien, además, más allá que ellos se inscriben o se adhieren al liberalismo como ideología, recuerden que una ideología es una forma de pensar, ¿sí? Y que consideraban que precisamente la libertad era sumamente importante, desde el punto de vista político son conservadores. ¿Por qué? Precisamente por el hecho de que no dejan participar a otros sectores en la política. Bien, hay más o menos algunas de las cuestiones en relación a la política. Vamos a ver en lo económico que también está muy relacionado con lo anterior, ¿sí? Esta élite gobernante que se va sucediendo a lo largo de este periodo va a organizar la economía con un modelo llamado el modelo agroexportador. ¿Esto qué significa? El país, o en aquel momento en realidad, los países se dividían en dos grandes grupos. Por un lado, los países como nosotros, como la Argentina, que eran agroexportadores, y los países industrializados, como en aquel momento eran Inglaterra, los Estados Unidos, Alemania, Francia, etc., ¿sí? Generalmente países europeos. ¿Qué es lo que se hacía básicamente? Bueno, los países como la Argentina, que eran agroexportadores, exportaban materias primas. En el caso argentino, por ejemplo, todo lo que es la carne, el cuero, el cebo, la grasa de los animales, el trigo y el maíz. Se los llevaba a esas materias primas a esos países industrializados y esos países como Inglaterra elaboraban los productos finalizados y los venían de nuevo a vender a nuestro país. En eso consiste en líneas generales el modelo agroexportador, ¿sí? Nosotros, poseedores de materias primas, llevábamos nuestros productos, ¿sí?, por medio del comercio a estos países industrializados y ellos elaboraban los productos que luego nos lo vendían a nosotros, ¿sí? Bien, yo acá les puse, por ejemplo, que utilizando el vocabulario de la época o el vocabulario económico, básicamente se exporta materia prima y se importa productos manufacturados.
Bien, ¿cuáles son las actividades más importantes de nuestro país en aquella época? ¿Sí? Son las actividades económicas que siempre nos caracterizó siempre durante muchísimo tiempo, como por ejemplo las actividades agrícolas, los cultivos de maíz y trigo sobre todo, ¿sí? Desde a comienzos del siglo XX, por ejemplo, la Argentina va a ser conocida como el granero del mundo, haciendo alusión de que la cantidad de trigo y de maíz era muy importante, la que nosotros cosechábamos y cultivábamos y exportábamos a muchísimas partes del mundo. Y por otro lado, la ganadería, que también es otra actividad importante porque también el ganado vacuno en nuestro país, en las pampas argentinas, va a ser de muy gran calidad y en nuestra carne, en la carne argentina, va a ser consumida incluso por los ingleses, ¿sí? Bien. Para que todo eso funcione, porque nosotros no teníamos empresas, no teníamos fábricas, etcétera, había que invertir dinero y ese dinero se traía también de estos países industrializados, entre ellos Inglaterra. Inglaterra va a invertir un montón de dinero para que acá en nuestro país se construya la infraestructura. Esto quiere decir el ferrocarril y los frigoríficos. Van a ver que tienen estos dos elementos, el ferrocarril y el frigorífico, una importancia económica muy importante. ¿Por qué? Valga la redundancia importante. ¿Por qué? Porque las vacas, por ejemplo, o el trigo se cosechaba en la pampa en el interior del país, o en Córdoba, por ejemplo, y lo que se hacía era transportar esos elementos, esas materias primas por el ferrocarril hasta el puerto de Buenos Aires y la carne, por ejemplo, se la hacía conservar en los frigoríficos y después se transportaba esas materias primas hacia Inglaterra, por ejemplo, que elaboraban ya los productos. Y un aspecto importantísimo también en la cuestión económica es que durante la época, ya lo vamos a ver en la cuestión social, se va a dar lo que es el fenómeno de la inmigración. Se va a producir la gran oleada inmigratoria. Muchísimas personas europeas sobre todo, y sobre todo de países como España e Italia, van a llegar al país durante la época, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, para venir a buscar una mejor calidad de vida. Entonces muchos se van a dedicar al trabajo rural y van a ser partícipes en estas actividades agrícolas y van a trabajar, por ejemplo, también en el ferrocarril o en los frigoríficos. Bien, van a ver que con esto último que les estoy diciendo, algunas características de lo social también estamos dando, ¿sí? Que ya es lo que les voy a pasar a explicar ahora.